SCATA hizo de Colombia uno de los países de más vocación aérea. Uno no concibe la economía del país hoy en día, ni la concibe desde hace 40 años o más, sin aviación. SCATA es, a mi modo de ver, una de las manifestaciones de la modernidad en Barranquilla. En ese orden de ideas, esa colaboración, ese trabajo conjunto entre locales y extranjeros va a ser fundamental por eso, porque es una de las vías a través de las cuales llega la modernidad a la ciudad, y eso representa la posibilidad de acercar lugares del país que estaban normalmente distantes. Colombia tiene una geografía muy difícil, con 3 ramificaciones de los Andes, las cordilleras oriental, occidental y central, en el trópico, y lo que hacía que las comunicaciones terrestres se dificultaran. Básicamente el transporte era, el eje de las comunicaciones era el río Magdalena, y transporte de mula buscando el río Magdalena. Llega a SCATA y comunica rápidamente al país con estos aviones. Y la otra razón por la cual fue importante SCATA fue que hubo un éxito económico desde el principio. Toda la información que tenemos financiera de SCATA muestra que fue un buen negocio casi que desde un principio. Y fue así como en algún momento llegaron a Barranquilla varias personas que vieron la oportunidad de crear una línea que llevara por vía aérea el correo entre Barranquilla y Girardot, que era la ciudad más cercana sobre el río a la capital del país. SCATA no estaba diseñada para el transporte de pasajeros. Lo que se quería era utilizar el avión para la explotación de esmeraldas en las minas de Muso y Consuel en Boyacá. Entonces con el avión pues trataban de sacar para llegar a Barranquilla, a Cartagena, para poderlas llevar por mar hacia Europa. El presidente de entonces, Marco Fidel Suárez, empezó a sacar una serie de licitaciones para promocionar y hacer el correo aéreo en Colombia. Esas licitaciones fueron atendidas por diferentes personajes, o sea, de Estados Unidos hubo un personaje muy importante que hizo licitación del correo en Colombia con el correo aéreo, lo mismo que de Inglaterra también hubo algunas presentaciones. Todo eso llevó a que se generara un momento para buscar la aviación en Colombia. Eso fue ahí cuando apareció Knox Martin, que llegó a Colombia en junio de 1919 y realizó los primeros vuelos en Barranquilla. Por eso se considera Barranquilla la cuna de la aviación. Tomando una frase de un historiador británico, de alguna forma a través de la aviación, Colombia se hace
al mismo tiempo más grande y más pequeño. Se reunieron Ernesto Cortizos, que era banquero, Rafael María Palacios, Cristóbal Restrepo, Aristides Noguera y también los alemanes Stuart Hussey y Albert Tietjen, quien eventualmente fue nombrado como el primer presidente de la empresa. Ya para 1920, la junta directiva de SCATA envió una comisión a Alemania para buscar los aviones idóneos para volar sobre el río Magdalena. Teniendo en cuenta que no había pistas, se pensó que lo más fácil sería traer aviones sobre flotadores para que empezaran las operaciones en Barranquilla. Al contrario de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la SCATA sí acertó en la selección de sus aviones. Los primeros aviones que trajo fueron los Junkers F-13. Estos fueron los primeros aviones diseñados en el mundo como aviones de pasajeros. Y además tenían la característica de que eran totalmente metálicos, de duraluminio. Estos Junkers entonces fueron realmente los aviones que soportaron los rigores del trópico y el subdesarrollo colombiano. En este momento estamos en la terminal de pasajeros. Esta era la salida para embarcar en los hidroaviones, donde teníamos la dársena en la parte de atrás. Esta era la parte, digámosle, para el público. Tenemos al lado izquierdo el hangar principal donde se guardaban las aeronaves de SCATA. Pues está diferente. Ahí esto era una parte abierta, pues con el tiempo se tuvo que cerrar, pero la idea es después nuevamente reconstruir para que quede como era original. Y la SCATA, que tuvo un comienzo difícil, pues no era realmente fácil operar en un país tan subdesarrollado como la Colombia de 1919, poco a poco fue consolidándose y recibió un apoyo muy grande de un ciudadano austriaco. El ciudadano se llamaba don Peter Paul von Bauer. Peter von Bauer es tal vez la persona más importante en la historia de SCATA. ¿Por qué fue tan importante Peter von Bauer? Porque cuando a comienzos de los 20 no tenía mucho capital SCATA. Y Peter von Bauer, que era un hombre rico, austríaco, con un doctorado en biología, él inyectó recursos económicos de su propia fortuna en SCATA. Y eso permitió que SCATA pudiera comprar más aviones y tener una rápida expansión. Él tenía muchos contactos en Alemania todavía, en Austria y en Alemania, obviamente. Él era ciudadano austriaco y continuó ese maratónico crecimiento de la empresa, no solamente en el tema del transporte de pasajeros, sino también el del correo aéreo. Consiguió el primer contrato del correo aéreo y consiguió también que el gobierno colombiano le extendiera un crédito para comprar dos hidroaviones muy grandes. En esa época era el Dornier Val, un avión de 8 pasajeros de 2 motores, con el cual él quería hacer una serie de vuelos de exploración a nivel internacional. Von Bauer llegó como una salvación para ellos, porque Von Bauer aportó gran cantidad de capital y tomó la mayoría accionaria de lo que era SCATA. Con su experiencia en la parte topográfica, él creó también la división científica, que fue muy importante para SCATA. Eso le proporcionó recursos muy grandes a SCATA, o sea, se hicieron grandes trabajos en la parte topográfica. Uno de esos grandes trabajos fue la solución del conflicto con Venezuela de las fronteras, que se realizó con los aviones de SCATA, toda la topografía de esa zona. También el primer trabajo aerofotográfico de Barranquilla fue elaborado por la sección científica. Esta sección científica también tenía otro capítulo muy importante, que era la aerosismografía.
con la cual se hicieron grandes descubrimientos petrolíferos en el llano, en Arauca, Casanare y Meta. Con la compañía Shell se sobrevoló todo esto y fueron descubiertos. Esos pozos se dejaron de reserva y son los que hoy en día están siendo explotados por otras compañías en el llano. Cuando se crea la Fuerza Aérea Colombiana en 1919, durante la presidencia de Marco Fidel Suárez, nuestro país carecía de la infraestructura necesaria para poder realizar las funciones de entrenamiento y expansión de la aviación militar. Pero paralelamente se hizo uso de la infraestructura y de la experiencia de los aviadores que operaban con la SCACTA para poder ampliar el conocimiento fundamentalmente en temas relacionados con el vuelo. Hay un hecho fundamental que marca un antes y un después en la relación, que fue el conflicto colombo-peruano entre 1932 y 1933. En ese episodio, cuando inició las operaciones militares en el sur del país, en razón a problemas limítrofes que teníamos con Perú y en el cual ocasionó la pérdida del trapecio amazónico, nuestra institución recurrió a la infraestructura, al equipo aéreo y fundamentalmente a los aviadores que tenía disponibles la SCACTA. A través del conocimiento que ya nuestros pilotos teníamos, más el aporte de aquellos aviadores que llegaron, fue posible expandir aceleradamente la capacidad operativa de mantenimiento, logística y administrativa que para entonces tenía la aviación militar y que necesitó extenderse para atender las demandas militares del conflicto colombo-peruano. Estuvieron en Barranquilla una serie de personajes importantes para SCACTA, como eran unos funcionarios del Banco Alemán Antioqueño de Medellín, y SCACTA en esos casos hacía pues, vuelos de demostración para dar a conocer sus servicios y sus aviones. Y ese día hicieron un vuelo en que estaban estos funcionarios alemanes y estaba el presidente de la compañía, el presidente del consejo directivo, de la directiva, que era don Ernesto Cortizos, entre otras cosas presidente ad honorem. Él entonces participó en este vuelo con tan mala fortuna que el avión se accidentó y murieron todos. Fue una tragedia pues sumamente sensible. Ese fatídico día de la muerte de mi abuelo, pues él salió con von Kron a dar la vuelta por Barranquilla, a tirar los panfletos y los otros alemanes que iban en el avión de SCACTA y desafortunadamente fallecieron ese día. Hay unas teorías completamente absurdas que dicen que como el objeto del vuelo era parcialmente hacer promoción para las obras de canalización de Bocas de Ceniza, en el avión llevaban muchos panfletos que botaron sobre la ciudad antes del accidente y se dice que alguien prendió un cigarrillo y se incendiaron los papeles. Eso es absolutamente mentira, porque si ustedes miran cualquier modelito de estos, el Junkers F-13 tenía las ventanas abiertas, ahí no se produce ningún fuego. Este avión era seguramente muy inestable y era seguramente un avión que requería una atención permanente del piloto, porque con esa cola tan pequeña se ve a simple vista, pues lo ve uno como ingeniero aeronáutico, que no debía ser un avión intrínsecamente estable. Mi papá dice que él vio caer el avión porque todos estaban sentados en la casa de mis abuelos, tenía 2 pisos y estaban en la terraza, y todos ellos vieron cuando el avión cayó y lógicamente eso fue una tragedia. Entonces la sociedad en ese momento fue un pánico, fue un caos. Las pruebas son pues las fotos del entierro. Yo creo que nunca en Barranquilla, en esa ciudad tan pequeña, en esa época, se ha presentado una tragedia de esta magnitud. Después del año 24 hay un año esplendoroso para SCACTA, que es el año 25, cuando se empieza a pensar más allá de Colombia. O sea, la SCACTA se organiza y crea en Alemania, con los alemanes crean una compañía que es el sindicato Cóndor, el Cóndor Sindicat, y la idea de ellos es traer aviones alemanes y comercializarlos en todo el área de Sudamérica
y tratar de buscar conseguir los contratos de correo aéreo entre lo que era la Florida y todo el Caribe y toda Sudamérica. Hay que tener en cuenta que para entonces Estados Unidos ya estaba pensando en reglamentar el correo aéreo. En el año 25 había sacado el Air Mail Act, o sea, la ley de correo aéreo en el año 25, donde básicamente el gobierno se encargaba de manejar todo lo que era el tema del correo aéreo norteamericano a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando llegaron todos los pilotos norteamericanos se montaron a los aviones a verlos y quedaron maravillados del tamaño de los aviones y de la capacidad de los aviones e inmediatamente dieron alarmas a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, por el tipo de aviones que estaban llevando los alemanes y se creó una gran conmoción con la llegada de estos aviones. Y cuando llegó el señor von Bauer finalmente a Washington, a él dejaron pasar uno de los aviones que llegó a Cuba, lo dejaron entrar a Palm Beach, a Miami, a Palm Beach. El señor von Bauer agarró un tren y se fue para Washington para hablar con el Postmaster General, que era el encargado de todo el tema del correo, y trató de negociar un contrato para el correo entre Estados Unidos y Colombia. Desafortunadamente el gobierno fue totalmente negativo a la propuesta. Von Bauer trató de buscar de que la compañía se viera como colombiana, porque no querían el nombre de alemanes, pero de todas maneras los pilotos todos eran alemanes. Y terminaron devolviéndose a Colombia con los aviones desarmados en un barco. Una vez los aviones estaban en los Estados Unidos, los americanos heridos en su ego, que unos alemanes habían hecho esa hazaña por primera vez y llegando a su territorio, nació la idea de una compañía que era la Pan American Airways, que fue la que al final tomó posesión de SCATA cuando el gobierno colombiano rompió relaciones con Alemania. También es cierto que desde Alemania y desde el Ministerio del Aire existió un interés por acercarse a una empresa que se suponía y según se había mantenido en apariencia era de alemanes. Entonces hay cierto interés de parte de Alemania y por otra parte está el interés del gobierno norteamericano de sacar de la empresa, una empresa que era en buena medida de la Pan American Airways, de sacar de la empresa a los alemanes porque representaban un riesgo. Era tener unos alemanes expertos en aviación, tenerlos muy cerca del Canal de Panamá, que en el contexto de la guerra va a ser un punto estratégico, un punto clave. Entonces existía la intención clara de eliminar ese riesgo de unos alemanes con aviones, unos alemanes que conocían también el territorio colombiano. Había que sacarlos en ese momento de la guerra, donde hay que tratar de eliminar las amenazas de manera plena. Entonces, la SCATA entra como en esa lógica. Es una empresa con mucha presencia de alemanes y hay que desgermanizarla, como se ha denominado a este proceso. Sacar a los alemanes de allí y, lógicamente, allí viene la transición hacia Avianca. Donde el gobierno, cuando rompe relaciones con Alemania, da la orden de que todo el personal alemán que estuviera viviendo en Colombia tenía que ser confinado en un campo de concentración. Hubo dos, uno en Apulo y otro en Fusagasugá. En esta parte, las compañías que pertenecían a los alemanes fueron administradas por personal colombiano. Estuvo la casa Helda, si no estoy mal, la que empezó a manejar estas compañías. Y ese fue el final de SCATA, donde ya empezaron a venir los pilotos americanos a tomar posesión de las rutas y la operación de la compañía. Von Bauer pues había vendido las acciones en el año 31 a Pan American. Seguía conservando unas poquitas acciones, pero en ese momento él se desvinculó de SCATA. El presidente Santos, que fue al que le tocó ya la desaparición de SCATA, subió con Avianca. Lo criticó mucho por nunca haberle contado al gobierno que él ya no era el dueño. Es decir, en Colombia nadie sabía, el público, no sabía que SCATA realmente era una filial de Pan American. Cuando se descubre cuando está en la guerra y se descubre
que los norteamericanos son realmente los dueños de Skadda y no von Bauer, no los alemanes. Obviamente los alemanes se sintieron traicionados, los empleados alemanes y pilotos alemanes se sintieron traicionados por von Bauer y odiaron a von Bauer. A partir del 31 y aún un poco antes, Skadda era de Pan American Airways, pero esto lo mantuvieron en mucho secreto. Los pactos se hicieron en forma muy confidencial, no se divulgaron, porque von Bauer quiso, y Pan American, Juan Trippe de Pan American, quisieron que no se supiera nada y que Skadda siguiera siendo manejada por alemanes, aunque no era una compañía y nunca fue una compañía alemana. Investigando más y sobre todo conversando con un investigador barranquillero, Manfred Oedig, de origen alemán, aunque no relacionado con Skadda, él investigó muy profundamente los orígenes de Skadda y descubrió que eran diferentes a los que normalmente se habían dicho. Ya esa, dijéramos, versión corregida del verdadero origen de Skadda está en el segundo libro de aviación, que se llama Decolando contra el viento. Manfred pertenecía a la junta directiva alemana del colegio. En una de esas reuniones se cumplían los 75 años de Skadda. Y hablando con el rector alemán de esa época, él le empezó a hablar de Skadda y de todo lo que él sabía. Le dice, pero señor Manfred, usted que sabe tanto de Skadda, ¿por qué no hace un libro? Y un día se sentó en la máquina de escribir, esa al estilo García Márquez, de esas maquinitas portátiles, y empezó a escribir lo que él sabía. Muchas veces prefería quedarse, irse a la aduana, hacer las investigaciones, porque la base de todos los datos, o la mayoría de los datos, son del archivo histórico de aquí, de la aduana. Se dio con el doctor Gustavo Arias de Grave, no sé cómo dio el doctor Gustavo Arias con Manfred. La cuestión fue que empezó a llamarlo cuando él estaba haciendo su libro de Otro Cóndor bajo los Andes y los dos libros que él escribió. Le consultaba mucho a Manfred, cambiaban impresiones sobre una cosa y otra y bueno, Manfred lo apoyó con su libro. Y un día, pues Manfred se nos fue. En 3 días, él nunca se enfermaba y en 3 días se fue. Y empecé a organizar sus libros, sus escritos. Cuando yo empecé a leer todo lo que él tenía, yo dije, no, esto no se puede quedar así. Esto no sea. ¿Cómo voy a dejar yo un libro así sin concluir y sin que nadie lo vea ni lo lea? Esa es la ilusión de él, era su publicación. Entonces me puse a la tarea. La historia de Skadda es una historia tan edificante que yo pienso que todo joven debería conocer cómo se luchó y cómo se echó hacia adelante a todo un país, porque esto fue una revolución no solamente en la aviación, sino a nivel económico e industrial, en todo sentido para Colombia. Colombia es el país de América con más trayectoria aeronáutica y para mí tiene que seguir siéndolo. Y la Skadda, que tuvo un comienzo difícil, pues no era realmente fácil operar en un país tan subdesarrollado como la Colombia en 1919. La idea se debió a una persona que no estuvo relacionada para nada con la aviación.